¿Y cómo has estado? Pues yo bien, en espera de que su amigo Julio nos haya traído la información de la leyenda del otro túnel de Toluca. Mira, sí la encontramos, Julio me mandó esto para que lo leyéramos. Pero no pudo venir porque fue a visitar un pariente de él que estaba hospitalizado en el Hospital General. Hablando de Hospital General, fíjate que me acabo de encontrar a Carlos con su abuelito. Y su abuelito, bueno, preguntándole sobre leyendas, porque él tiene como unos 92, 93 años, y dije, bueno, probablemente conozca alguna leyenda de Toluca, y efectivamente él me contó la leyenda de la enfermera del Hospital General de Toluca, del antiguo Hospital General de Toluca. Más o menos él dice que fue hospitalizado por el año de 1975 por una fuerte infección. Nada así de vida o muerte, pero sí estaba un poquito delicado. Entonces dice que ahí le contaron la leyenda, porque desde antes ya se veía a la enfermera que paseaba por los pasillos. Y dice que esa enfermera más o menos empezó, bueno, ya trabajaba, pero en el año de 1950 sufrió un accidente en el mismo hospital donde perdió la vida. Y que su alma quedó atrapada entre las paredes de ese hospital. Y que desde ese año de 1950 se le veía vagar por los pasillos y por las habitaciones. Que ella, digamos que seguía como si estuviera viva trabajando, que cuidaba a los pacientes con mucho cariño y que algunos de ellos sentían algunos movimientos cercanos a ellos o escuchaban ruidos. Algunos pacientes se referían a ruidos sobrecogedores, otros algo muy cálido y muy amable, como el caso que le ocurrió a este abuelito. Él dice que cuando estuvo hospitalizado sí tenía picos febriles, pero que en las noches a veces sentía que alguien se acercaba a él, le tocaba la frente y sentía tan cálido ese toque que le transmitía una sensación como de tranquilidad. Como si le dijeran, todo está bien, no te preocupes, vas a salir bien. Y eso le llenaba de mucha paz. Él iba a estar hospitalizado como por unos 5 días. Ya llevaba un día en el hospital. Al segundo día llegó un paciente nuevo que le tocaba ser su compañero y solamente lo separaba un biombo. Pero su compañero de habitación tenía que... como estaba delicado, tenía que llevar a un pariente que tenía que ayudarle para ir al baño, para bañarlo o para cualquier necesidad que tuviera por la gravidez en el que se encontraba. Así que le ponían una silla a los pies de la cama de su paciente. Y este abuelito podía ver al pariente ahí sentado en la silla, a través de donde terminaba el biombo, quedaba un pedacito y él lograba verlo. Pero él le daba coraje porque no trataba bien a su pariente. Cuando el enfermito quería pararse al baño, el pariente pues le decía que se esperara, lo trataba mal. Así que una noche, estando él ya dormitando, el abuelito se da cuenta que empieza a cerrarse la puerta de la habitación. Entonces la luz del pasillo pues poco a poco se empieza a perder. Y la luz de la habitación empieza a parpadear. Empieza a bajar la temperatura y cuenta que hasta él sentía un frío que recorría toda su médula espinal. Algo muy raro que jamás
había sentido, y menos en esos 2 días que había estado en el hospital, que siempre la habitación había sido muy cálida. Pues en ese parpadeo despierta el pariente del enfermito de al lado, de su compañero de habitación, y se queda viendo al foco, y de repente, ¡pum!, se apaga la luz. Y solamente lograba entrar un poco de la luz de la calle, porque estaba recorrida la cortina, y lo poco que quedaba, lograba entrar y solamente reflejaba la cara del pariente del otro enfermo. Y él lograba verlo. Se empezó a bajar más la temperatura. Se empezó a escuchar como el movimiento del instrumental médico, y se quedaron sorprendidos. De repente el abuelito ve cómo pasa una sombra como de una enfermera y se dirige al muchacho que estaba ahí sentado. Él está abriendo grandes los ojos viendo al foco que se había apagado. Cuando baja la mirada, este abuelito ve que él tiene los ojos extremadamente abiertos, llenos de terror, está todo demacrado. ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Déjame! Empieza a gritar. Así que el abuelito se queda pues espantado, diciendo, ¿qué pasó? Él nada más vio la sombra, y el otro gritando y moviendo y dando manotazos por el aire, y no sabía ni qué hacer, y decía, ¿por qué no vienen las enfermeras? Este está gritando. Y de repente vio cómo la silla empezaba con todo y el pariente ahí moviéndose de un lado a otro en la habitación. Y él abría tremendos ojos y decía, ¿seré yo el que está con fiebre? ¿Está pasando esto? ¿Por qué las enfermeras no vienen si ese señor está gritando? De repente, así como empezó, nada más vio como el pariente del otro enfermo bajó la cabeza y se prendió la luz. Y luego al poco rato se abre la puerta y entra una enfermera. Y al ver que el otro está dormido, piensa la enfermera que lo tiene que despertar para preguntarle que cómo ha visto a su enfermito. Pero como no le hace caso, lo mueve y se da cuenta que está desmayado y manda a llamar a otra enfermera. Y le dice que va y lo ayude, y se lo llevan ya pues para que lo revise un médico. Y entonces el abuelito le pregunta a la enfermera que si entró por los gritos que había dado, y la enfermera le dijo que no había escuchado nada, que ella entró por dar su rutina de revisar los aparatos, de atender a los pacientes, de tomarles la temperatura, pero que en realidad no habían escuchado ruido. Entonces dice que va a regresar a la siguiente hora para hacer otra vez su rutina. Y él se sale y dice, entonces soy yo. Pero cuando se sale la enfermera, le pregunta al otro compañero, al otro enfermito, que si él había sentido, visto, escuchado lo mismo que él le platica lo que él había visto. Y el otro le dice que sí, que él vio lo mismo que lo que estaba comentando, pero que él lo veía normal porque no era la primera vez que ahí lo habían internado por su enfermedad que él padecía, y que había escuchado a otros pacientes que se referían a la visita de una enfermera que ahí aparecía en las noches y que le decía que esta enfermera se portaba muy amable, muy cariñosa en las noches con los pacientes que eran buenos, de buenos sentimientos, y que sin embargo como que no trataba muy bien a las personas que tanto iban a cuidar a sus pacientes o iban a apoyar a alguien más y que los trataban mal. Entonces la enfermera
pues no se portaba nada bien con ellos, como era el caso de su pariente. Total que ya pasa y le empieza, en los pocos días que él se encuentra ahí, empieza a platicar más seguido con su compañero de habitación y le dice que otro paciente le había platicado que también su pariente no era nada amable con él y que una vez en la noche, queriendo ir al baño, le dijo: ahorita vengo, no me molestes, voy al baño. Y se salió a los baños. Y que él entra al baño y que ahí escuchó clarito que cerraban la puerta. Y empezó también a ver cómo titilaban las luces y se apagaron. Entonces él entró en miedo, pues al verse en un baño a oscuras, solo, y que salió con mucho cuidado. Al momento que sale del baño, se dirige hacia lo que es la parte del espejo, ya ni se iba a lavar las manos, sino a salirse. Se dirige al espejo y cuál va siendo su sorpresa cuando voltea hacia la puerta, que ahí ve a una enfermera con un uniforme pues de años antes, que ya no se utilizaba, y la ve ahí parada y la ve descarnada, con sus ojos grandes, muy tristes, viéndole. Y entonces él se queda pasmado, no puede moverse. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?, le gritaba, y en eso voltea a ver hacia el espejo, y en el espejo no hay nada. Y él regresa la mirada y la ve ahí parada. Entonces él empieza a gritar: ¡ábranme! Pues nada, entonces alcanza a ver cómo la enfermera camina hacia él y pierde el conocimiento. Cuando entra otra persona normal al baño, está la luz encendida y lo ve a él tirado. Entonces manda a pedir ayuda con los enfermeros y ya se lo llevan y pues él quedó como en estado de shock, estaba nervioso, estaba en una situación pues, pues muy alterado. Eso fue lo que le platicó otro paciente. Y otro más, en su primera visita al hospital, dice que había otro pariente de un paciente de otra habitación sentado en el pasillo. Era más o menos como a la medianoche, esperando pues saber noticias de su paciente. Y estaba leyendo cuando clarito vio que una enfermera se para frente a él y él sube la mirada, pues pensando que ya le llevaban noticias de su paciente. Así que sube la mirada y se va topando con la enfermera, con su cara descarnada y sus ojos muy tristes. Entonces se para rápidamente y él sí agarra y se echa a correr hacia las escaleras. Se empieza a bajar y cuando va a dar vuelta después del descanso, se topa ahí con la enfermera. Entonces sube la escalera, pero cuando se voltea para subir la escalera, tiene frente a él a la enfermera aquí. ¡No! ¡Déjame, por favor! ¡Vete! ¿Quién eres?, gritaba como desesperado, pero ahí sí lo escucharon los enfermeros, que al escuchar que el grito proviene de las escaleras y el otro está en pánico gritando que quién es, que lo deje en paz, que se vaya, y gira, pierde el equilibrio y se cae, rueda por las escaleras. Cuando llegan los enfermeros, lo ven tirado en el suelo, pues lógico, piensan que se cayó, lo levantan. Sufrió una fractura de su hombro y bueno, más bien dicho, un dislocamiento
de su hombro, se lo llevan, pero también estaba en estado de pánico, de shock, estaba choqueado el muchacho. Entonces el compañero de este abuelito le dice que eso le comprueba que las personas que se portan bien, esta enfermera va en las noches y los toca con un movimiento, con un toque suave de cariño, esperando que ellos se mejoren, y que sin embargo tanto a pacientes como a parientes de pacientes que no tienen buenos sentimientos, ella no se porta muy bien, por decirlo así, como que les mete sustos o los pone en un estado de estrés, y que sin embargo ya llevaban desde 1950 hasta 1975 que este abuelito fue internado, en que ya se contaba de que muchos pacientes y parientes de pacientes veían a esta enfermera vagando por los pasillos o la veían en las habitaciones, y que algunas enfermeras habían logrado verla también. Y no nada más en las habitaciones, sino en los lugares donde realizaban las cirugías o donde estaba la recepción de pacientes. Así que, pues es otra leyenda que muchos desconocemos, y que yo, gracias a este abuelito, que me hizo el favor preguntándole, pues me hizo el favor de contarme la experiencia que él vivió, y que dice que, claro, ya no es el Hospital General, pero que sin embargo sus ventanas resguardan tanta información como sus paredes de todo lo que ha sucedido ahí. Mira qué interesante. Sí. Te voy a decir a Julio que se porte bien con sus parientes, o mejor no vaya a visitarlos. Eso sí.